El barroco fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVIII, aunque su influencia se extendió también a América Latina debido a la colonización. Surgió como una respuesta a los cambios políticos, sociales y religiosos de la época, incluyendo la Contrarreforma impulsada por la Iglesia Católica para contrarrestar el avance del protestantismo. En el arte, el barroco se caracteriza por su dramatismo, ornamentación y complejidad, una diferencia del Renacimiento que se centraba en la armonía y el equilibrio. El barroco busca la emoción y el movimiento y el contraste. En pintura, por ejemplo, se emplea el claro-oscuro, que es el contraste fuerte entre luz y sombra, para añadir dramatismo a las escenas y en un estilo que se puede ver en obras de artistas como Caravaggio y Rembrandt, en la escultura, la obra de Gian Lorenzo Bernini, como Éxtasis de Santa Teresa, capturada la intensidad emocional y el movimiento característico del barroco. En la arquitectura, el barroco también extravagante y detallado. Un ejemplo famoso es la Basílica de San Pedro de Roma, que tiene una cúpula imponente, columnas retorcidas y decoraciones exuberantes. El estilo se expandió por España y América Latina, donde se adaptó a las culturas locales y se fusionó con influencias indígenas en algunas regiones, especialmente en las iglesias coloniales de México y Perú. En literatura, el barroco exploró temas de complejidad y dualidad. Escritores como el español Luis de Góngora y el dramaturgo Pedro Calderón de la Barca se destacaron por un lenguaje atornado y complejo, lleno de metáforas, símbolos y alusiones. La obra La vida es un sueño de Calderón es un buen ejemplo de la filosofía barroca, en la que se exploran temas como la ilusión y la realidad. En música, el barroco trajo innovaciones técnicas y es el periodo en el que nacen formas musicales como la ópera, el concierto y la sonata. Compositores como Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi y Georg Friedrich Händel son pilares de este periodo. La música barroca es conocida por su complejidad y uso de ornamentos y polifonía, donde se superponen varias melodías. Y el barroco surgió en una época de gran agitación y cambio. A finales del siglo XVI, Europa estaba marcada por las tensiones religiosas entre católicos y protestantes, guerras como la Guerra de los 30 años y el auge de monarquías absolutas en lugares como Francia y España. En este contexto, la Iglesia Católica, a través de la Contrarreforma, buscaba atraer a los fieles mediante un arte que fuera emocional, directo y glorificar a la religión católica. Así el barroco también fue una herramienta de propaganda religiosa y política, donde la arquitectura de iglesias y palacios reflejaban poder y autoridad. El barroco se caracteriza por la riqueza decorativa y el uso de contrastes y la inclusión de elementos sorprendentes. Y bueno, alguna de estas es el dinamismo y movimiento. En lugar de escenas estáticas, el arte barroco muestra acción, como si los personajes estuvieran en medio de un momento culminante. Dramatismo y teatralidad. Se busca impactar emocionalmente al espectador y esto se logra mediante poses exageradas, expresiones intensas y gestos grandilocuentes. La anteriormente mencionada, el claro oscuro. Los artistas utilizan luces y sombras de manera extrema para resaltar figuras y crear profundidad. Este contrasta da una apariencia casi tridimensional a las figuras y añade misterio y emoción. Luego, por último, tenemos la decoración recargada, que especialmente en la arquitectura, donde se observan ornamentos en techos, paredes y columnas, todo decorado con detalles intrincados. Y bueno, el legado del barroco. Bueno, el barroco dejó una huella duradera en el arte y cultura mundial. La influencia barroca se observa en la arquitectura colonial en América Latina y en movimientos posteriores, como el rococó y el neoclásico. Su enfoque de la emoción, la ornamentación y la intensidad dramática marcaron un antes y un después en el arte, poniendo énfasis en el impacto emocional y visual de las obras, algo que sigue presente
en muchas formas de este arte actualmente. Yo les voy a hablar de la literatura, su aporte en otras artes y en la música del barroco, empezando por la literatura. Don Quijote de la Mancha de Cervantes, La vida de sueño de Calderón de la Barca, que explora temas como el destino y el libre albedrío, El paraíso perdido de John Milton, una obra épica sobre la caída del hombre. Escritores del barroco. Luis de Góngora, poeta español conocido por su estilo culterano y obras como La fábula de Polifemo y Galatea. Francisco de Quevedo, autor español famoso por su aguda sátira y su poesía moral, destacando obras como Los sueños. Sor Juana Inés de la Cruz, escritora y filósofa mexicana, conocida por su poesía y obras teatrales como Inés de la Cruz. John Milton, poeta inglés, autor del Paraíso Perdido, una obra monumental en la literatura inglesa. Molière, dramaturgo francés, famoso por sus comedias como Tartufo y El enfermo imaginario. Cervantes, aunque su obra más conocida, Don Quijote de la Mancha, se sitúa a finales del Renacimiento, su influencia se extendió al barroco. Estilo artístico. En pintura y escultura, el barroco se caracteriza por el uso de colores intensos, contrastes de luz y sombra, en paréntesis claro-oscuro, y una fuerte expresión emocional. La ornamentación y el dinamismo en las composiciones son comunes. Movimiento cultural en otras artes. En la pintura, los pintores barrocos utilizaron el claroscuro para dar profundidad y dramatismo a sus obras en España. Velázquez y Murillo son ejemplos destacados. En Flandes, Rubens y Rembrandt desarrollaron un estilo vibrante que enfatizaba el movimiento y la emotividad. Pintores destacados del barroco. Caravaggio, conocido por su uso del claroscuro y su representación realista de la figura humana. Peter Paul Rubens, famoso por sus composiciones dinámicas y su uso vibrante del color. Rembrandt, destacado por sus retratos y su maestría en el tratamiento de la luz y la sombra. Diego Velázquez, uno de los grandes maestros españoles, conocido por su obra Las Meninas y su enfoque en la realidad y la profundidad psicológica. Artemisia Gentileschi, reconocida por su perspectiva feminista y su habilidad para representar figuras femeninas fuertes. Escultura. En la escultura barroca se busca capturar la emoción en el mármol, mostrando figuras en movimiento y expresiones intensas. Bernini fue un exponente clave con esculturas que parecen casi cobrar vida. Esculturas del barroco. Gian Lorenzo Bernini, considerado el máximo exponente de la cultura barroca, famoso por obras como El éxtasis de Santa Teresa y la fachada de la Basílica de San Pedro. Alonso Cano, escultor y pintor español conocido por su obra La Inmaculada. Francesco Borromini, aunque es más conocido como arquitecto, también realizó esculturas notables. Juan Martínez Montañés, conocido como el escultor de Sevilla, famoso por sus imágenes religiosas. Pedro de Mena, escultor español que se destacó por sus tallas de madera policromadas. Estos artistas contribuyeron significativamente a la riqueza del arte escultorio durante el barroco. Arquitectura. Se caracteriza por su grandeza y su decorativismo extremo, con elementos curvos y columnas retorcidas, destacando en catedrales y palacios como la Basílica de San Pedro en Roma. Música. En el barroco musical se desarrollaron formas complejas como la ópera y el oratorio, así como el concierto y la sonata. Los músicos barrocos exploraron la armonía, el ritmo y los contrastes sonoros, creando piezas ricas en textura. Músicos destacados en el barroco. Johann Sebastian Bach, conocido por su maestría en el contrapunto y obras como El arte de la fuga y Misa en si menor. Antonio Vivaldi, famoso por sus conciertos, especialmente Las cuatro estaciones. George Friedrich Handel, conocido por sus oratorios como El Mesías y su música de ópera. Henry Purcell, compositor inglés destacado por sus óperas y música de cámara. Domenico Scarlatti,
reconocido por sus sonatas para clavecín que muestran su estilo innovador. Jean-Baptiste Lully, compositor francés que influyó en el desarrollo de la ópera en Francia. Claudio Monteverdi, pionero de la ópera con obras como El Orfeo. Diego Rodríguez de Silva Velázquez es sin duda uno de los máximos exponentes del barroco. Nació en la cosmopolita Sevilla de finales del siglo XVI, uno de los centros económicos y artísticos más dinámicos de Europa. Ya en su juventud, recién salido del taller de Francisco Pacheco, con la hija del cual se había, por cierto, casado, Velázquez muestra un talento un poco común, que queda patente en obras como La vieja riendo huevos en 1618 o en Aguardor de Sevilla en 1620. El excepcional retrato de Jerónima de la Fuente realizó cuando el pintor tenía solo 21 años. Es un maravilloso ejemplo de la maestría innata del artista a la hora de captar la psicología de su retrato. A los 24 encontramos a Velázquez en Madrid, donde con su ayuda de su suegro y algunos de sus contactos es presentado a Felipe VI. Pronto el monarca, que no es de diferencia a la calidad artística, se fija en su obra para en esta monarca y su circuito. El artista realiza auténticas obras maestras como la serie de retratos de Rey Felipe VI, el magnífico retrato Encuentro del Conde Duque de Olivares o las celebérrimas Las Meninas. Ejecutando ya en su etapa de plenitud artística, Rubén, a quien conoció personalmente, intercede ante Felipe VI para que envíe a Velázquez a Italia. Este primer viaje a la península italiana facilita al artista el conocimiento de los clásicos y de los maestros del Renacimiento, fruto de su periplo italiano en su obra La Fraga de Vulcano, 1630, uno de los poquísimos cuadros de tema mitológico que encontramos en su corpus pictórico. Durante su segunda estancia en Italia, realizó el que será uno de los desnudos de su obra, La Venus del Espejo, 1647 a 1651, y que será asimismo uno de los escasos desnudos de la pintura española, junto a la Maja de Goya. Diego Velázquez, quizás te interese. Gian Lorenzo Bernini es una de las personalidades artísticas arrolladoras que aparecen de vez en cuando en la historia del arte, destacando escultores, pero también pintores y arquitectos. A menudo se le ha comparado con Miguel Ángel por sus múltiples facetas, todas ejecutadas con una gran calidad artística. El joven Gian Lorenzo se había formado en el taller de su padre, que era escultor, y pronto demostró el talento innato que poseía. Los grupos escultóricos encargados por el cardenal Borghese le consideraron como uno de los mejores escultores de su generación. En efecto, en algunas de esas obras, como el rapto de Proserpina o Apolo y Dafne, el artista hace gala de toda su maestría. Con el cincel, la escultura presenta un realismo impresionante y crea una extraordinaria ilusión del movimiento. Bernini desarrolla su corpus artístico bajo el mandato de nada más y nada menos que 7 papas. A partir de 1629 y con solo 31 años, Bernini se hace a cargo del mayor monumento de la cristianidad, la Basílica de San Pedro, cuya reforma se había iniciado uno de los siglos antes y había contado con auténticos genios como Miguel Ángel, Rafael y Bramante. Bernini se hace a cargo también del impresionante baldaquino de bronce macizo que orden el altar mayor de la Basílica y de la Cátedra de San Pedro, también en bronce, además de la menos impresionante Plaza de San Pedro y su columnata, elevado a la cumbre por el Papa Urbano. La Roma barroca se debe en parte de su prolífico y asombroso trabajo.